¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? ¿Has hablado con Dios y sentido silencio, vacío, como si tus palabras se perdieran en el aire? Y sin embargo, dentro de ti, hay algo que te dice, no es el final, algo está a punto de suceder. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque este mensaje no es una coincidencia. Lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la manera en que hablas con Dios, y cómo el Espíritu Santo responde. En este video descubrirás que hay palabras que el cielo reconoce, frases tan poderosas que cuando las pronuncias desde el alma, algo se activa en lo invisible. No son fórmulas mágicas ni promesas vacías, son palabras vivas que abren el corazón del Espíritu Santo y hacen que los milagros comiencen a moverse a tu favor. Quizás has estado pidiendo, esperando, luchando por una señal. Pero el Espíritu Santo no se mueve por desesperación, sino por comunión. Y cuando aprendes a hablarle con fe, con ternura y entrega, los muros caen, la atmósfera cambia y lo imposible empieza a tener forma. En los próximos minutos te llevaré a un encuentro profundo con el poder de tus palabras. Aprenderás cómo hablarle al Espíritu Santo para que su presencia descienda, su poder se manifieste y sus milagros se activen en tu vida. Pero antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, activa mis milagros, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede cuando hablas? No cuando repites oraciones por costumbre, sino cuando algo dentro de ti se quiebra, y tus palabras salen mezcladas con lágrimas, esperanza y fe. Hay una diferencia inmensa entre hablar por rutina y hablar desde el alma. Porque cuando tus palabras nacen del corazón, el cielo escucha. La Biblia nos enseña que la lengua tiene poder de vida y de muerte. Lo que declaras puede levantar o destruir, sanar o herir, acercarte a Dios o alejarte de Él. Pero cuando aprendes a hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, tus palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en instrumentos de poder divino. Desde el principio, Dios mostró ese misterio. El universo no fue creado con herramientas ni manos humanas, sino con palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada palabra pronunciada por el Creador tenía propósito, dirección y autoridad. Esa misma voz creadora habita en ti. El Espíritu Santo no solo te escucha, Él habita en ti para hablar contigo y a través de ti. Pero muchas veces no lo oyes porque estás rodeado de ruido, de dudas, de pensamientos que apagan la voz de la fe. Y sin embargo, cuando decides callar lo externo y hablarle desde tu interior, algo empieza a moverse. Los cielos se abren, las cargas se rompen y la paz comienza a llenar el lugar donde antes solo había confusión. Piensa en esto, ¿cuántas veces has orado sin realmente creer lo que decías? Quizás pronunciaste frases que parecían correctas, pero tu mente estaba distraída o tu corazón herido. Y no es que el Espíritu Santo no te haya escuchado, sino que Él responde a la verdad, no a la apariencia. Él se mueve cuando tus palabras son sinceras, cuando no buscas convencerlo, sino rendirte ante Él. Jesús dijo,
de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de tu boca revela lo que hay dentro de ti. Si tus palabras están llenas de queja, miedo o desesperanza, estás alimentando un ambiente donde el espíritu no puede fluir libremente. Pero si tus palabras están llenas de fe, aunque tiemble tu voz, estás construyendo un altar donde el poder de Dios se manifiesta. Dios no se conmueve por discursos largos ni frases ensayadas. Se conmueve por corazones rotos que deciden creer una vez más. Recuerda a Ana, la madre del profeta Samuel. Ella no tenía palabras perfectas, apenas un susurro entre lágrimas. Pero su oración fue tan profunda, tan honesta, que movió el corazón de Dios. No fue lo que dijo, sino como lo dijo, desde el alma, con todo su ser. El Espíritu Santo está buscando eso hoy en ti, autenticidad. Quiere que dejes de hablar como si repitieras un guión y empieces a abrirle tu corazón sin filtros. No necesita que te comportes como si fueras fuerte, quiere que le muestres tus debilidades, porque ahí es donde su poder se perfecciona. Cuando dices, Espíritu Santo, no sé qué hacer, pero confío en ti, esa frase, aunque sencilla, es una llave espiritual. No importa que sean pocas palabras, si salen de un corazón rendido, tienen más peso en el cielo que 1000 oraciones repetidas sin sentirlas. Hay algo que sucede cuando hablas desde lo profundo. El ambiente cambia. Es como si el aire se volviera más liviano, como si una presencia cálida envolviera el lugar. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está ahí, escuchando. Él no solo oye tus palabras, Él siente tu intención. Porque más que el sonido, lo que llega al cielo es la verdad que contienen tus palabras. Quizás te has sentido cansado, sintiendo que tus oraciones no tienen efecto. Pero Dios te dice hoy, no dejes de hablarme. Aunque no veas, aunque no entiendas, sigue hablándome. Porque tus palabras son semillas, y aunque hoy no veas el fruto, hay raíces creciendo bajo la tierra. Cada vez que pronuncias con fe, Espíritu Santo, ayúdame, esa oración no se pierde. Se almacena en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto para florecer. Recuerda que no se trata de convencer a Dios de hacer algo. Se trata de permitirle obrar en ti. Cuando hablas con Él, tu espíritu se alinea, tus pensamientos se ordenan y tu fe se despierta. Por eso el enemigo quiere que guardes silencio. Él sabe que cuando abres la boca y hablas con poder, los milagros comienzan a moverse. Mira lo que sucedió con Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Ezequiel podría haber callado, pero obedeció. Y cuando abrió la boca, cuando se atrevió a pronunciar las palabras que Dios puso en su espíritu, los huesos cobraron vida. Eso es lo que ocurre cuando hablas lo que el Espíritu pone en ti. Lo que estaba muerto empieza a revivir. Tú también tienes ese poder en tus labios. No porque seas tú quien lo produce, sino porque el Espíritu Santo te lo concede. Él quiere que hables, que declares, que invoques su presencia. Cada palabra que sale de tu boca puede ser una orden de vida sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre tus sueños. No necesitas gritar, solo creer. Las palabras nacidas del alma no son discursos, son suspiros con dirección divina. A veces son tan simples como decir, Espíritu Santo, no quiero seguir igual. Otras veces, tan poderosas como declarar, creo que tu poder está obrando en mí, aunque no lo vea. Lo importante no es la forma, sino la fe con la que las pronuncias. Dios te ha dado una voz para crear, no para rendirte. Cada palabra que sale de ti puede transformar lo que te rodea, si la haces en comunión con Él. Por eso, cuando hables con el Espíritu Santo, no te preocupes por decir lo correcto.
preocúpate por ser sincero. Porque cuando tus palabras nacen del alma, el cielo las toma y las convierte en milagros. El Espíritu Santo no busca perfección, busca verdad. Y cuando encuentra esa verdad en tus palabras, su poder se manifiesta. Así como el fuego necesita oxígeno para arder, los milagros necesitan fe para activarse. Tus palabras son ese soplo que alimenta el fuego divino dentro de ti. Así que hoy, cuando termines de escuchar este mensaje, quiero que tomes un momento a solas. Respira. Cierra los ojos y dile al Espíritu Santo, con tus propias palabras, lo que llevas dentro. No pienses demasiado. Habla desde tu alma, como quien confía en un amigo que nunca falla. Y mientras lo haces, recuerda, el cielo no ignora a un corazón que habla con fe. Cuando tus palabras nacen del alma, no solo las escuchas tú, las escucha Dios, las escucha el Espíritu, y todo el cielo se mueve a tu favor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas oraciones parecen abrir el cielo, mientras otras se pierden en el silencio? No es que Dios tenga favoritos, ni que ignore a unos y escuche a otros. Lo que sucede es que el Espíritu Santo no responde al ruido, sino al lenguaje del corazón. Hay personas que oran con palabras correctas, pero vacías, y hay quienes, con un simple ayúdame, conmueven al cielo. No es el volumen ni la cantidad de frases lo que mueve a Dios, sino la verdad que contienen. El Espíritu Santo entiende un lenguaje que va más allá de los labios, el lenguaje de la humildad, de la fe y de la entrega. Cuando te acercas a Él desde ese lugar, sin máscaras ni apariencias, todo cambia. No necesitas impresionar a Dios con teología ni promesas, porque Él no busca sabiduría humana, busca un alma rendida. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. El Espíritu Santo entiende las palabras que no dices, los pensamientos que no logras expresar, las lágrimas que caen sin sonido. Ese es el idioma del cielo, la sinceridad absoluta. Cuando el Espíritu escucha un corazón sincero, no puede permanecer inmóvil. El amor divino se conmueve ante la vulnerabilidad. Así lo vemos en toda la Biblia. Cuando David clamó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», no estaba pronunciando un discurso poético, estaba gritando desde su quebranto. Había pecado, había fallado, pero su arrepentimiento era real. Y ese clamor sincero fue suficiente para que Dios lo restaurara y volviera a ungirlo. El Espíritu Santo no busca perfección, busca verdad. María, la madre de Jesús, no entendía todo lo que el ángel le decía, pero su respuesta fue pura obediencia: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa frase, dicha desde un corazón dispuesto, cambió la historia de la humanidad. Así es el poder del lenguaje espiritual, no es sofisticado, pero es eterno. Hay algo que debes comprender hoy: no todas las palabras que salen de la boca del creyente tienen peso espiritual. El peso no está en la forma, sino en la fuente. Las palabras nacidas del ego rebotan en el cielo, las nacidas del Espíritu lo atraviesan. Por eso Jesús decía: «El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad». Porque el Espíritu Santo no habita en lo superficial, habita donde hay verdad. Y cuando tus palabras se alinean con la verdad de tu corazón, el Espíritu comienza a obrar de manera sobrenatural. A veces intentamos hablar con Dios con el mismo lenguaje con el que hablamos con las personas. Queremos explicarle todo, justificar, razonar, como si Él no conociera nuestras intenciones. Pero el Espíritu Santo no necesita explicaciones, necesita comunión. No se trata de convencerlo, sino de conectarte con Él.
Y esa conexión sucede cuando tu voz se mezcla con fe y sinceridad. Pablo escribió en Romanos 8, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso cuando no encuentras palabras, el Espíritu Santo traduce tu silencio. Cuando ya no puedes orar, cuando tu alma solo suspira, Él ora por ti. Ese es el lenguaje que el cielo entiende, el de un corazón que no se rinde, aunque duela. Imagina por un momento que tus palabras fueran semillas. Si las lanzas sin cuidado, algunas se perderán, otras morirán. Pero cuando hablas con el Espíritu Santo desde un corazón fértil, cada palabra germina. Aunque no veas el resultado inmediato, algo está creciendo bajo tierra. Por eso Jesús decía que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. La fe no necesita gritar, solo creer. Mucha gente ora, pero pocos escuchan. Y es que el lenguaje del Espíritu no solo consiste en hablar, sino también en saber callar. Dios no siempre responde con voz audible, a veces su respuesta es una paz que no puedes explicar, una sensación de que algo cambió aunque todo sigue igual. Esa paz es el idioma más profundo del Espíritu Santo. El lenguaje que Él entiende no está hecho de frases complicadas, sino de gestos espirituales, el perdón cuando duele, la obediencia cuando no entiendes, la confianza cuando no ves. Cuando haces eso, estás hablando en el idioma de Dios. Cada acto de fe, cada paso en obediencia, cada lágrima que decides entregar, es una conversación con el Espíritu Santo. Pedro, después de negar a Jesús, no tuvo palabras. Solo lágrimas. Pero Jesús no necesitó escucharlo disculparse. Su arrepentimiento fue su oración. Y a través de esas lágrimas, el Espíritu lo restauró y lo convirtió en una roca sobre la que se edificó la iglesia. Porque Dios no traduce tus palabras, traduce tu corazón. Hay momentos en los que el Espíritu te lleva a hablar en su propio idioma, cuando tu espíritu se alinea completamente con Él. En esos momentos no entiendes lo que dices, pero sientes que algo poderoso sucede. Es el don de lenguas, un lenguaje celestial que trasciende la razón humana. Y aunque no todos experimentan esa manifestación, todos pueden hablarle al Espíritu en el idioma que Él más ama, el de la fe, la pureza y la adoración. ¿Has notado que cuando oras con un corazón sincero, a veces las lágrimas caen sin poder detenerlas? No son debilidad, son señales de que tu espíritu y el Espíritu Santo están conectados. Esas lágrimas hablan más que 1000 palabras. En ese instante, el cielo escucha, el infierno se estremece y la presencia de Dios llena el lugar. Cuando hablas en el lenguaje correcto, el Espíritu Santo no solo te escucha, te responde en formas que no siempre entiendes, pero siempre te transforman. Tal vez no cambie tu circunstancia en un día, pero cambiará tu corazón en un instante. Porque antes de mover montañas externas, el Espíritu mueve las internas, el orgullo, la ansiedad, la duda. Por eso, cuando ores, no pienses en decirlo bien. Piensa en sentirlo real. Habla como quien le habla a un amigo, no a un juez. Dile, Espíritu Santo, no entiendo todo lo que haces, pero confío en ti. No tengo las palabras, pero tengo el corazón dispuesto. Esa es la oración que abre el cielo. Ese es el lenguaje que Él entiende. Cuando aprendes a hablar así, tu vida cambia. Porque el Espíritu Santo no solo responde con milagros visibles, también con milagros internos, te da paz donde había tormenta, esperanza donde había miedo, dirección donde había confusión. Y poco a poco, tus palabras comienzan a reflejar su voz. Empiezas a hablar con amor, con calma, con sabiduría.
empiezas a parecerte a Él. Así que hoy, no te preocupes por orar perfecto. Preocúpate por orar con verdad. Porque el Espíritu Santo no busca oradores elocuentes, sino corazones sinceros. Cuando hables, hazlo desde el alma. Y cuando calles, hazlo con fe. Porque en ambos casos, si tu corazón está alineado con el de Dios, Él te está escuchando y respondiendo. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una forma de hablarle al Espíritu Santo que realmente haga que todo cambie? Si hay palabras que, al pronunciarlas con fe, pueden romper el silencio del cielo y hacer que algo empiece a moverse en lo invisible. La respuesta es sí. Y no se trata de un ritual ni de repetir frases sin sentido. Son palabras sencillas, pero cuando salen de un corazón rendido, se convierten en llaves espirituales que abren los cielos. A lo largo de la historia, Dios siempre ha respondido a personas que supieron hablarle con el corazón. Moisés no usó discursos complicados para ver el mar abrirse, solo dijo, Señor, ¿qué hago ahora? Y Dios le respondió. María no necesitó argumentos, solo pronunció, hágase en mí según tu palabra. Y en esa simple frase, el plan de salvación comenzó a tomar forma. Las palabras, cuando nacen de la fe, no son pequeñas. Son eternas. Hoy quiero que grabes en tu corazón estas 5 palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. No son mágicas, pero cuando las dices con convicción, el cielo se abre y los milagros se activan. La primera es, Espíritu Santo, ven a mí. Estas palabras son una invitación divina. No estás llamando a un poder lejano, sino a una presencia viva que desea habitar en ti. Cuando dices ven a mí, reconoces que lo necesitas, que sin Él no puedes avanzar. El Espíritu no se impone, Él espera ser invitado. Y cada vez que lo haces con humildad, algo sucede. Tal vez no veas fuego ni rayos, pero sentirás paz, una calma inexplicable, una calidez interior. Eso es señal de que ha venido. Cuando el Espíritu Santo llega, no solo trae consuelo, trae dirección, sabiduría y una nueva forma de ver la vida. La segunda es, guíame. Una de las mayores muestras de fe es reconocer que no sabes a dónde ir. En un mundo que te empuja a tener todas las respuestas, decir Espíritu Santo, guíame es un acto de valentía y humildad. El Espíritu no guía con mapas, sino con pasos. A veces no te mostrará el final del camino, solo el siguiente paso. Pero si obedeces ese paso, el resto del camino se ilumina. Jesús dijo en Juan 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso significa que cuando te dejas guiar, Él no solo te muestra el camino correcto, sino también te protege de los caminos equivocados. Quizás hoy no entiendas por qué algo no salió como esperabas. Tal vez pienses que Dios no te escuchó. Pero si estás orando con sinceridad, el Espíritu ya te está guiando, incluso cuando no lo ves. La tercera es, transforma mi vida. Muchos oran para que cambien las circunstancias, pero pocos oran para que cambie su corazón. El Espíritu Santo no solo quiere resolver tus problemas, quiere transformarte en alguien capaz de enfrentarlos con fe. Cuando dices transforma mi vida, estás renunciando al control y entregándole el molde de tu alma. Él empieza a trabajar en silencio, quitando el orgullo, la amargura, los miedos, y sembrando en su lugar humildad, perdón y fortaleza. A veces esa transformación duele, porque implica soltar lo que antes te definía. Pero cada lágrima que derramas mientras Él te transforma es parte del proceso de tu sanidad. El Espíritu Santo no te cambia para castigarte, sino para prepararte para lo que has pedido. Él no rehace tu vida por capricho, sino por propósito.
La cuarta es, lléname de tu amor. Si hay algo que el mundo necesita desesperadamente, es amor. No el amor que depende de lo que recibes, sino el que nace del Espíritu. Cuando le dices lléname de tu amor, estás pidiendo la esencia de Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es amor. Ese amor te cura por dentro. Te enseña a perdonar donde dolía, a entender donde antes juzgabas, a abrazar incluso cuando no recibes nada a cambio. Un corazón lleno del amor del Espíritu ya no reacciona igual, responde con sabiduría, paciencia y compasión. El amor del Espíritu no solo cambia cómo ves a los demás, cambia cómo te ves a ti. Te enseña que no eres un error, sino una obra en construcción, guiada por un Dios que no deja nada incompleto. Y la quinta es, haz tu voluntad en mí. Esta es la frase más poderosa que puede salir de la boca de un creyente. Decir haz tu voluntad es declarar rendición total. Es decirle a Dios, no quiero seguir mi camino, quiero seguir el tuyo, aunque duela, aunque no entienda. Jesús mismo la pronunció en el momento más difícil de su vida, en Getsemaní. Y por esa rendición, la salvación fue posible. Cuando tú también lo dices, algo se alinea en tu espíritu. Dejas de pelear con lo que no puedes controlar y comienzas a confiar en que todo tiene un propósito divino. El Espíritu Santo siempre bendice a los que se rinden, porque solo un corazón entregado puede ser lleno por completo. Estas 5 frases no son fórmulas, son llaves. No funcionan por el simple hecho de repetirlas, sino por el poder con el que las pronuncias. Cuando las digas, hazlo despacio, con intención. Di, Espíritu Santo, ven a mí. Siente cómo el ambiente cambia, como algo se enciende dentro de ti. Luego dile, guíame, y permite que el silencio sea su respuesta. Dile, transforma mi vida, y prepárate para ver cómo comienza a mover lo que estaba estancado. Susurra, lléname de tu amor, y verás cómo tu corazón se ablanda donde antes había dureza. Y finalmente, pronuncia con fe, haz tu voluntad en mí, y sentirás paz, esa paz que solo llega cuando su plan reemplaza el tuyo. Estas 5 palabras son un diálogo entre el cielo y tu alma. Cada vez que las pronuncias, el Espíritu Santo no solo te oye, te toca, te moldea, te renueva. No importa si estás en tu habitación, en el trabajo o en medio del dolor. Si las dices desde lo profundo, los cielos se abren. Y si hoy te cuesta creer, repítelas igual. A veces la fe no se siente, se decide. Dile, Espíritu Santo, ven a mí. Hazlo aunque no veas resultados, porque mientras lo haces, Él ya está obrando. Nunca olvides esto, el poder no está en las palabras, sino en el Espíritu que las respalda. Pero esas palabras, dichas con fe, pueden ser el inicio de una nueva vida, una vida donde los milagros dejan de ser historia, y comienzan a ser tu realidad. ¿Te has detenido a pensar qué ocurre realmente en el cielo cuando hablas con el Espíritu Santo? ¿Has imaginado lo que pasa en el mundo espiritual cuando tu voz se eleva, aunque sea temblando, pronunciando su nombre? Cada palabra que sale de ti con fe tiene un eco eterno. El Espíritu Santo no es un espectador lejano, es un aliado invisible que se mueve cuando lo invocas con el corazón abierto. Cuando el Espíritu Santo escucha tu voz, el ambiente cambia. Puede que a tus ojos todo siga igual, pero en el reino espiritual algo se reordena. Donde antes había confusión, empieza a haber claridad, donde había opresión, se instala libertad, donde reinaba la tristeza, llega una paz profunda e inexplicable. No siempre lo percibes al instante, pero lo invisible se pone en marcha. Porque cuando hablas con Él, tus palabras no se pierden en el aire, se convierten en órdenes que el cielo obedece. Piensa en esto,
cada vez que oras, se establece una conexión directa entre el trono de Dios y tu alma. No importa si estás en silencio o llorando, el Espíritu Santo traduce tu clamor en un lenguaje celestial que el Padre entiende. Y en ese instante, comienzan a abrirse caminos que antes estaban cerrados. El libro de Daniel muestra este misterio. Cuando Daniel oró, un ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Daniel 10, versículo 12. Desde el primer día. Antes de ver el milagro, Dios ya había enviado la respuesta. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo escucha tu voz. El cielo se activa antes de que tú lo notes. Hay personas que oran y sienten que nada pasa, pero el silencio no es ausencia. Es preparación. A veces el Espíritu Santo está moviendo piezas invisibles para que todo encaje en el tiempo perfecto. Lo que para ti parece demora, para Él es diseño. Por eso, cuando hablas con el Espíritu Santo, no midas su respuesta por lo que ves, sino por lo que sientes. Si hay paz, aunque no haya cambios externos, Él está trabajando. Si hay consuelo en medio del dolor, esa es su señal. Si hay fortaleza donde antes había miedo, esa es su respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo no siempre responde como tú esperas. A veces calla porque está enseñándote a confiar, otras veces demora porque quiere madurar tu fe. Pero siempre responde. Siempre. Y cuando lo hace, lo imposible empieza a rendirse. Las puertas que otros cerraron se abren, los corazones endurecidos se ablandan, los diagnósticos cambian, las oportunidades aparecen. No porque tus palabras sean poderosas, sino porque tu fe permitió que su poder se manifestara. Cuando el Espíritu escucha tu voz, todo el infierno se sacude. Las tinieblas no resisten una oración pronunciada con fe. Cada vez que dices Espíritu Santo, ven, hay algo en el reino de la oscuridad que retrocede. Los demonios no temen tus palabras, temen la presencia que las respalda. Por eso Jesús decía, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Zacarías 4, versículo 6. Es el Espíritu quien rompe cadenas, quien entra donde nadie puede entrar, quien hace lo que ningún hombre puede hacer. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en prisión? No tenían fuerza, no tenían libertad, pero tenían voz. Y en medio de la noche comenzaron a orar y cantar. La Biblia dice que los demás presos los escuchaban, y de pronto, los cimientos del lugar temblaron y las puertas se abrieron. No fue la música, no fue el canto, fue el poder del Espíritu Santo respondiendo al clamor de dos corazones que creyeron. Esa historia es un retrato espiritual de lo que ocurre cuando tú hablas con fe. Tus palabras provocan terremotos invisibles. No destruyen cárceles de piedra, pero rompen cadenas del alma, ansiedad, miedo, culpa, resentimiento. Cada vez que hablas con el Espíritu Santo, algo en ti se libera. Puede que no cambie lo que te rodea, pero cambia lo que te domina por dentro. Y cuando eso sucede, todo lo externo comienza a transformarse también. Por eso, cuando el Espíritu escucha tu voz, te renueva antes de responderte. Él trabaja en tu interior antes de mostrarte resultados. Te prepara para sostener lo que estás pidiendo. Hay milagros que no llegan antes porque tu corazón aún no está listo para recibirlos. Pero cuando lo está, la manifestación llega con fuerza. Piensa en la mujer del flujo de sangre. No dijo mucho, solo pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. No gritó, no pidió, solo creyó. Y Jesús se detuvo, diciendo, ¿quién me ha tocado? Él sintió el poder salir de él. Así sucede cuando hablas con el Espíritu Santo,
tu fe provoca movimiento en el corazón de Dios. Lo invisible responde. A veces oramos esperando grandes señales, pero el Espíritu Santo obra en lo simple. En un suspiro, en una palabra, en una canción. Puedes estar lavando los platos, manejando tu auto o caminando al trabajo, y en ese instante decir, Espíritu Santo, te necesito. Y Él vendrá. No porque seas perfecto, sino porque su amor es irresistible ante una voz que lo llama. Cuando el Espíritu Santo escucha tu voz, también te transforma en canal de bendición para otros. Tu oración ya no solo mueve tu mundo, sino el de quienes te rodean. Tu paz contagia, tu fe inspira, tu testimonio despierta esperanza en otros. Y eso es parte de su respuesta. Porque el Espíritu no solo te da lo que pides, te convierte en evidencia viva de su poder. Te hace caminar en medio de la tormenta sin hundirte, sonreír en medio del dolor y seguir creyendo cuando otros se rinden. Esa es la mayor prueba de que Él te ha escuchado. Hay momentos en los que sentirás su presencia tan fuerte que sabrás que no estás solo. Es un calor suave, una quietud que no viene del mundo. En ese instante, el Espíritu Santo está confirmando, te oí, y estoy aquí. Esa sensación, ese suspiro, esa lágrima que no puedes contener, es la respuesta antes del milagro. Y cuando el milagro llega, entenderás que no fue suerte ni coincidencia. Fue fruto de una conversación constante. De haber hablado con el Espíritu una y otra vez, incluso cuando parecía que no pasaba nada. Porque el Espíritu Santo no solo actúa. Él construye procesos. Te enseña a orar, a esperar, a discernir, a madurar. Su propósito no es darte solo bendiciones, sino formarte como un hijo que sabe sostenerlas. Por eso, cada vez que ores, recuerda, no estás hablando al viento. Estás activando un diálogo eterno entre el cielo y tu alma. Cada palabra tuya tiene poder cuando está guiada por el Espíritu. Y aunque a veces no lo entiendas, Él siempre escucha, siempre responde y siempre transforma. Así que, la próxima vez que le hables, no temas si no sientes nada. No todo lo divino se percibe, pero todo lo divino deja huella. Habla con fe, con amor, con sinceridad. Porque cuando el Espíritu Santo escucha tu voz, el cielo se inclina, los ángeles se mueven, y los milagros comienzan a activarse, uno a uno. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero tus palabras no llegan a ningún lugar? ¿Has intentado orar y, aún así, tu mente se distrae, tu fe se apaga y tu corazón se siente vacío? No estás solo. A todos nos ha pasado. Pero hay algo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Antes de que Él responda, necesita espacio para habitar. Y ese espacio está en tu corazón. Hablar con el Espíritu Santo no es cuestión de elocuencia, sino de preparación interior. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, tú también necesitas afinar tu alma antes de hablar con Él. El Espíritu no se mueve en medio del ruido, del orgullo o del desorden emocional. Su presencia habita donde hay humildad, silencio y rendición. En la Biblia, cuando Elías quiso escuchar a Dios, hubo un gran viento, luego un terremoto, y después fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un susurro apacible, y ahí estaba Dios. Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12. Así funciona también en tu vida. No escucharás al Espíritu Santo en el ruido del miedo ni en la agitación de la ansiedad. Lo escucharás en el silencio del alma que se rinde. Por eso, preparar tu corazón es un acto sagrado. Es abrir la puerta para que el Espíritu entre, te hable y te transforme. El primer paso es silenciar lo externo.
Vivimos rodeados de distracciones, pantallas, conversaciones, pensamientos repetitivos, preocupaciones. Todo compite por tu atención. Pero cuando eliges detenerte y decir, Espíritu Santo, aquí estoy, quiero escucharte, el cielo se detiene también. En ese momento, tu espíritu comienza a alinearse con el suyo. No necesitas horas de oración, necesitas momentos de verdad. A veces, 5 minutos de silencio consciente valen más que 1 hora de palabras vacías. El Espíritu Santo no se impresiona por la cantidad, sino por la sinceridad. El segundo paso es limpiar el corazón. No puedes hablar con claridad si estás cargado de resentimiento, culpa o enojo. Estas emociones son muros que bloquean la comunión. No porque el Espíritu se aleje, sino porque tú dejas de percibirlo. Por eso David decía en el Salmo 139, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esa oración es una llave poderosa. Cuando la haces, el Espíritu comienza a mostrarte lo que necesitas entregar, una herida que no has perdonado, una culpa que sigues cargando, una voz interior que no viene de Dios. No tengas miedo de ser confrontado. El Espíritu no revela para avergonzarte, revela para sanarte. Y cada vez que sueltas una carga, Él entra más profundo. El tercer paso es reconocer su presencia. No hables al aire. Cuando le hablas, Él está ahí, aunque no lo sientas. Cierra los ojos y respira. Imagina su presencia envolviéndote con suavidad. Siente ese calor en el pecho, esa paz que no puedes explicar. Eso es Él. A veces llega en forma de calma, otras veces en forma de lágrimas. No importa cómo se manifieste. Lo importante es que sepas que no estás hablando solo. El cuarto paso es humildad y gratitud. 2 llaves que abren cualquier cielo cerrado. Dile al Espíritu Santo, gracias por estar aquí. No merezco tanto amor, pero tú sigues viniendo. La gratitud prepara el alma para recibir. Cuando agradeces por lo que aún no ves, demuestras fe. Y la fe atrae la presencia divina como un imán. En cambio, cuando te quejas o dudas, levantas un muro invisible que frena el fluir del Espíritu. Por eso la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. No significa agradecer por el dolor, sino dentro del dolor, sabiendo que incluso ahí, Él está obrando. El quinto paso es disposición a obedecer. No hables con el Espíritu si no estás dispuesto a escuchar lo que te pedirá. Él no solo consuela, también guía. Y a veces su guía implica cambiar hábitos, alejarte de personas, o perdonar a quien te hirió. Si lo escuchas pero no actúas, su voz se apaga poco a poco. Pero cuando obedeces, su voz se vuelve más clara, más fuerte, más dulce. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, versículo 21. Obedecer no es perder libertad, es abrir espacio para que el amor de Dios se manifieste con más fuerza. El sexto paso es mantener una actitud de espera. El Espíritu Santo no opera en la prisa. Su lenguaje es la paciencia. Él llega en el momento exacto, no cuando tú quieres, sino cuando tu corazón está listo. A veces te pedirá que esperes, no porque te esté negando algo, sino porque está preparándote para algo mayor. Recuerda, cada demora tiene propósito. En el silencio, Él trabaja. En la espera, Él moldea tu carácter. Finalmente, el séptimo paso es hablarle con libertad. Cuando ya has limpiado tu alma,
agradecido y escuchado, entonces sí, habla. Habla sin miedo, sin protocolos, sin formalismos. Cuéntale tus miedos, tus sueños, tus errores. El Espíritu Santo no se sorprende de tus caídas, porque ya conoce el final de tu historia. Y si te llama a hablar con Él, es porque todavía tiene algo hermoso preparado para ti. Cuando preparas tu corazón, no solo abres un canal de comunicación, sino que te conviertes en un templo vivo. En ese estado, tus palabras adquieren poder creativo. Ya no salen de la mente, sino del espíritu. Y es ahí, en ese punto de comunión profunda, donde comienzan a ocurrir los milagros. El Espíritu Santo no necesita multitudes, necesita intimidad. No requiere escenarios, requiere entrega. Por eso Jesús dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Así que hoy, antes de pedir algo, detente. Mira dentro de ti. ¿Está tu corazón preparado? Si sientes ruido, culpa o ansiedad, habla con el primero. Dile, Espíritu Santo, limpia mi corazón, hazme sentir tu paz. Hazlo con calma. No corras. Porque cada palabra pronunciada desde un corazón limpio tiene el poder de mover el cielo. Y cuando termines, no te levantes enseguida. Quédate un momento más, en silencio. Ese silencio no es vacío. Es comunión. Es el espacio donde el Espíritu Santo empieza a hablarte. Y cuando eso ocurra, no habrá duda posible, sabrás que no fue una oración más. Sabrás que el cielo te escuchó. Porque un corazón preparado, siempre es un corazón visitado. ¿Has sentido alguna vez que lo que dices con fe, aunque sea en voz baja, empieza a volverse realidad? No de forma mágica, ni instantánea, sino como si algo invisible comenzara a alinearse a tu favor. Ese es el misterio del Espíritu Santo. Cuando hablas con Él y lo haces desde lo profundo del alma, tus palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en milagros en movimiento. El cielo se activa con la fe, no con la desesperación. Puedes repetir 1000 veces lo que deseas, pero si no crees en el poder del Dios que te escucha, esas palabras se quedan en el aire. Sin embargo, una sola frase dicha con el corazón abierto puede romper años de silencio espiritual. El Espíritu Santo no necesita discursos, necesita verdad, convicción y entrega. Hay momentos en los que el Espíritu te hace sentir que algo está ocurriendo. Tu mente no lo comprende, pero tu espíritu lo sabe. De pronto, sientes paz donde había angustia, esperanza donde había desánimo, y una certeza interior que no puedes explicar. Ese es el instante en que tus palabras se transforman en milagros. No porque tú tengas poder en ti mismo, sino porque el Espíritu Santo respalda cada palabra que pronuncias en fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vieron lo imposible hacerse posible simplemente porque se atrevieron a hablar con fe. Recuerda al centurión que se acercó a Jesús. No pidió que fuera a su casa, solo dijo, di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8, versículo 8. Jesús se maravilló por su fe y declaró, ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Fíjate bien, el centurión no tocó a Jesús, no hizo nada extraordinario. Solo habló creyendo. Y en el momento en que esas palabras salieron de su boca, el milagro ya estaba en camino. Así actúa el Espíritu Santo contigo. Él no mide tu capacidad, sino tu fe. Cuando dices Espíritu Santo, confío en ti, el mundo espiritual se reordena. Cuando declaras que estás obrando aunque no lo vea, el temor pierde fuerza y la esperanza comienza a tomar forma.
cada palabra tuya es como una semilla. Y el Espíritu es el agua que la hace germinar. A veces los milagros no llegan de inmediato porque necesitan madurar. El Espíritu Santo no trabaja a tu ritmo, trabaja al ritmo de tu propósito. Él sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo abrir una puerta y cuándo cerrar otra. Pero una cosa es segura, cuando tus palabras se alinean con su voluntad, nada puede detener el resultado. Puedes tener enemigos, obstáculos o dudas, pero si tus palabras nacen de un corazón lleno del Espíritu, tarde o temprano verás la manifestación. Mira la historia de Bartimeo, el ciego que gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó hacerlo callar, pero él no se detuvo. Gritó más fuerte. Y Jesús se detuvo también. ¿Por qué? Porque reconoció fe en su voz. Cuando Bartimeo habló, no estaba simplemente pidiendo un favor, estaba declarando su creencia en quién era Jesús. Y en ese momento, su voz movió al cielo. Así es contigo. Cada vez que oras con insistencia, aunque los demás no entiendan, aunque parezca que el milagro tarda, el Espíritu Santo escucha y se detiene por ti. Pero hay algo más profundo, a veces el milagro no sucede afuera, sino dentro. Tu oración no cambia las circunstancias, sino tu visión. El Espíritu Santo transforma tu interior para que puedas ver que ya eres libre, que ya estás siendo sanado, que ya tienes la victoria. Y cuando tu mente lo cree, el cuerpo y la vida comienzan a alinearse con esa verdad. Esa es la fe en acción, cuando lo invisible empieza a sentirse tan real que lo visible termina rindiéndose ante ello. Cuando tus palabras se vuelven milagros, no lo notarás por un ruido fuerte, sino por un silencio lleno de paz. Será ese momento en que dejas de insistir y comienzas a confiar. El milagro empieza cuando dejas de mirar lo que falta y comienzas a agradecer por lo que ya está ocurriendo. La fe no niega la realidad, la transforma. Porque lo que declaras con el Espíritu no cambia solo el mundo exterior, cambia tu atmósfera interior, cambia tu energía, cambia tu mente. Y aquí hay un secreto que muchos olvidan: Dios no actúa solo por lo que dices, sino por lo que crees mientras lo dices. Puedes repetir Espíritu Santo, ayúdame 1000 veces, pero si en el fondo dudas, estás mezclando fe con miedo. Sin embargo, basta con decirlo una sola vez con certeza, y el cielo se mueve. Jesús mismo lo dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete, y se moverá. Él no habló de cantidad de fe, sino de pureza. Una fe pequeña, pero genuina, tiene más poder que una oración larga sin convicción. Cuando hablas con fe, el Espíritu Santo toma tus palabras y las llena de su poder. Lo que tú no puedes hacer, Él lo completa. Donde tú te detienes, Él sigue. Tus palabras llegan hasta donde tu voz alcanza, las de Él hasta donde llega el universo. Por eso, cuando oras, no pienses en lo que falta, piensa en quien está escuchando. Tus palabras pueden parecer frágiles, pero en sus manos se convierten en fuego, en dirección, en milagro. Quizás estás esperando un cambio en tu salud, en tu familia, en tus finanzas o en tu corazón. Y puede que pienses que tus oraciones no están funcionando. Pero escucha esto: cada palabra pronunciada con fe tiene un efecto acumulativo. A veces el milagro se forma capa por capa, oración tras oración, lágrima tras lágrima. No te detengas porque no ves resultados rápidos. El Espíritu Santo no olvida ninguna palabra que nace del amor. Hay momentos en que el milagro llega en silencio, sin anuncios, sin señales visibles. Un día te despertarás y sentirás que el peso se fue, que la herida ya no duele, que el miedo desapareció.
Y te darás cuenta de que ese milagro fue el resultado de cada vez que dijiste, Espíritu Santo, confío en ti. Tus palabras se volvieron milagros, porque fueron pronunciadas desde la verdad. El poder de tus palabras no está en tu voz, sino en la fe que la sostiene. Cuando te atreves a hablar aunque tiemble tu voz, el cielo te escucha. Y aunque la tierra no responda de inmediato, el Espíritu ya está obrando en lo oculto. Por eso, sigue hablando. Sigue declarando lo que crees, no lo que ves. Sigue sembrando palabras de fe, porque lo que hoy siembras en oración, mañana florecerá en milagros. Nunca olvides esto. Dios creó el mundo con palabras. Jesús sanó con palabras. Y tú también fuiste llamado a transformar tu vida con palabras guiadas por el Espíritu. No subestimes el poder que hay en tu boca cuando hablas bajo su dirección. Cuando tus palabras nacen del alma y el Espíritu las respalda, no hay distancia, tiempo ni obstáculo que pueda detener el milagro. Porque en ese momento, no estás hablando tú. Está hablando Dios a través de ti. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras se quedan cortas para expresar lo que llevas dentro? Hay momentos en los que la mente no puede traducir lo que el alma siente, y es entonces cuando el Espíritu Santo toma el control. Hablar en el Espíritu no es repetir frases ni recitar oraciones, es permitir que Dios hable a través de ti. Es la forma más pura de comunicación entre tu espíritu y el cielo, un lenguaje que trasciende lo humano y conecta directamente con lo divino. Cuando entras en esa conexión, no estás hablando solo, estás siendo instrumento de algo mucho más grande. El apóstol Pablo lo explicó con una claridad profunda en Romanos 8, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que, cuando ya no puedes orar, cuando tus palabras se apagan o tu mente se cansa, el Espíritu ora en tu lugar. Él se hace voz dentro de ti. Él traduce tu silencio. Hablar en el Espíritu es entrar en un estado donde ya no buscas convencer a Dios, sino rendirte ante Él. Es un diálogo que no siempre tiene sonido, pero siempre tiene presencia. No necesitas entenderlo para experimentarlo, basta con abrirte, con dejar que tu alma se entregue sin filtros ni resistencia. Muchos piensan que hablar en el Espíritu se trata únicamente del don de lenguas, pero va mucho más allá. El don de lenguas es una manifestación visible, pero hablar en el Espíritu es una actitud constante, es caminar, decidir, pensar y amar guiado por Él. Es permitir que cada palabra, incluso las cotidianas, lleven su aroma y su propósito. Cuando hablas desde el Espíritu, tus palabras ya no hieren, sanan. Ya no dividen, unen. Ya no temen, confían. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos hablado desde la carne, desde el enojo, la frustración o la ansiedad, y terminamos arrepentidos? Pero cuando permites que el Espíritu Santo te inspire antes de hablar, la diferencia es visible. La persona que habla en el Espíritu trae paz a donde va, incluso en medio del caos. Porque no habla para ganar discusiones, sino para reflejar el carácter de Cristo. Jesús vivió de esta manera. Cada palabra que salía de su boca era vida, consuelo o dirección. Él mismo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Cuando hablas en el Espíritu, tus palabras tienen ese mismo poder, pueden resucitar esperanzas muertas, despertar corazones dormidos, encender la fe de quien la perdió. Pero para llegar ahí, necesitas intimidad. No puedes hablar en el Espíritu si no hablas con el Espíritu. Todo comienza en la comunión. Cuanto más tiempo pasas con Él, más natural se vuelve su voz en tu interior. Llega un momento en el que ya no tienes que preguntarte si fue tu pensamiento o una guía divina,
porque su paz se vuelve tu confirmación. Esa es la conexión profunda que el Espíritu busca contigo, una relación donde tus palabras sean eco de su corazón. Y hay algo poderoso que sucede cuando hablas en el Espíritu, tu entorno responde. El ambiente se vuelve diferente, las personas te escuchan con atención, no porque seas elocuente, sino porque hay algo sobrenatural en tu voz. No es carisma, es unción. La unción no se imita, se carga. Es el resultado de haber estado a solas con Dios. Cuando hablas desde ese lugar, los demás no escuchan solo tus palabras, escuchan al Espíritu que habita en ti. Hablar en el Espíritu también significa aprender a callar cuando Él te dice espera. A veces, el silencio es su lenguaje más sabio. Porque hay palabras que construyen, pero también silencios que salvan. El Espíritu Santo te enseña cuándo hablar, qué decir y cuándo permanecer quieto. Esa sensibilidad no se adquiere de la noche a la mañana. Se cultiva en oración, en obediencia, en humildad. Cuando comienzas a practicar esta conexión, todo cambia. Tu oración se vuelve más profunda, tus pensamientos más claros, tu espíritu más ligero. Empiezas a notar que ya no oras solo por ti, sino también por otros. Sientes cargas espirituales que no te pertenecen y el Espíritu te mueve a interceder por ellas. En ese momento, tu voz se convierte en instrumento de liberación. Eso es hablar en el Espíritu, ser puente entre el cielo y la tierra. Hay noches en las que tal vez te despiertes sin razón aparente, con un impulso de orar. No lo ignores. Es el Espíritu llamándote a hablar en su lenguaje, a interceder por alguien que quizás nunca conocerás. Cuando obedeces, Él actúa. Hay días en los que tus labios temblarán al orar, sin saber por qué, y saldrán palabras que tu mente no entiende, pero tu alma sí. Eso no es confusión, es comunión. El Espíritu Santo está usando tu voz para mover su poder en lugares donde solo Él puede llegar. Cuando aprendes a hablar en el Espíritu, también aprendes a escuchar su respuesta. Y muchas veces no llega en forma de palabras, sino en forma de certeza. Sabes que Él te escuchó, aunque no haya señales. Sientes que todo estará bien, aunque nada haya cambiado aún. Esa confianza no se razona, se recibe. Porque el Espíritu no da explicaciones, da paz. Hablar en el Espíritu también transforma tu perspectiva. Empiezas a ver la vida con los ojos de la fe, no con los de la preocupación. Entiendes que todo lo que ocurre tiene propósito, incluso las pruebas. Cuando hablas guiado por el Espíritu, no pides menos dolor, pides más fortaleza, no ruegas por salidas rápidas, sino por crecimiento verdadero. Tu conversación con Él madura, deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una relación de confianza. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo no solo escucha tus palabras, sino también las que no dijiste. Conoce tus miedos, tus intenciones, tus deseos más escondidos. Por eso, cuando hablas en el Espíritu, no necesitas adornar tu oración. Basta con decir, aquí estoy, haz tu obra en mí. Y Él lo hará. Lo ha hecho siempre. Esta conexión profunda no pertenece a unos pocos, está disponible para todos los que la buscan con sinceridad. No tienes que ser perfecto, solo dispuesto. No necesitas entenderlo todo, solo rendirte. El Espíritu Santo no se resiste a un corazón que le dice, habla, que tu siervo escucha. Y cuando lo hace, tu vida se convierte en una conversación continua con el cielo. Así que la próxima vez que ores, no lo hagas por costumbre. Hazlo con conciencia. No digas simplemente Espíritu Santo, ven, dile, habla a través de mí. Usa mis palabras, mis pensamientos, mi silencio.
Permítele convertir tu voz en instrumento de su poder. Y entonces lo verás, tu oración se volverá fuego, tu fe se volverá firme, tu corazón se volverá templo. Hablar en el Espíritu no es un momento de emoción, es un estilo de vida. Es caminar cada día sabiendo que no estás solo, que dentro de ti habita una voz que te guía, te consuela y te dirige. Cuando aprendes a escucharla, ya nada vuelve a ser igual. Porque quien habla con el Espíritu, vive en el poder del Espíritu. ¿Has pensado alguna vez que tus palabras pueden tocar el corazón de Dios? No solo tus oraciones largas, sino esas frases pequeñas que pronuncias entre suspiros, cuando no puedes más, cuando la fe es lo único que te sostiene. El cielo no es indiferente a una voz que clama con sinceridad. Cada vez que hablas con el Espíritu Santo, algo sucede. Puede que no lo veas, puede que no lo entiendas aún, pero el cielo siempre responde. No existe palabra de fe que se pierda en el vacío. Dios no desecha tus oraciones, las guarda, las multiplica y las responde en el tiempo exacto. Cuando hablas con el Espíritu Santo, no estás lanzando palabras al aire, estás abriendo una conversación eterna entre tu alma y el trono de Dios. Cada oración es una semilla, y cada lágrima que la acompaña es el agua que la hace florecer. Tal vez has sentido que tus palabras no son escuchadas, que Dios se ha quedado callado, o que el silencio se ha vuelto insoportable. Pero el silencio de Dios no es distancia, es construcción. Mientras tú esperas, Él está preparando algo mayor. El Espíritu Santo no ignora tus palabras, las transforma en dirección, en consuelo y en promesas cumplidas. Él escucha lo que dices y también lo que callas. Escucha tus pensamientos más profundos, tus miedos escondidos, tus sueños que aún no te atreves a pronunciar. Porque su oído no está limitado por el sonido, su oído está conectado a tu corazón. Cuando hablas con el Espíritu Santo, su respuesta puede llegar de muchas formas. A veces es una paz que desciende sin razón aparente. A veces es una oportunidad inesperada, una persona que llega justo a tiempo, o una palabra que escuchas y sabes que no es casualidad. El Espíritu tiene maneras sutiles de responderte, y solo un corazón atento puede reconocerlas. El cielo no responde con gritos, responde con susurros. Por eso, cuando le hables, no esperes fuegos artificiales, espera confirmaciones en lo profundo, esa certeza que no puedes explicar pero que te dice, todo estará bien. Esa sensación que te envuelve sin aviso y te hace llorar sin tristeza. Eso es el Espíritu Santo respondiéndote. Hay respuestas que llegan en el mismo momento en que hablas, pero hay otras que se escriben en el tiempo. José tuvo que esperar años en prisión para haber cumplido lo que Dios había prometido. Ana tuvo que llorar muchas noches antes de ver a Samuel en sus brazos. Abraham tuvo que esperar décadas para ver la promesa hecha carne. Y todos ellos tienen algo en común, no dejaron de hablar con Dios. No se rindieron cuando el cielo guardó silencio. Siguieron hablando, creyendo, esperando. Porque sabían que aunque los hombres no escucharan, el cielo sí lo hacía. Cuando hablas con el Espíritu Santo, no siempre obtienes lo que pides, pero siempre recibes lo que necesitas. A veces su respuesta no es sí ni no, sino confía. Confía en que estás en el proceso, confía en que el retraso no es castigo, es protección. El Espíritu Santo no responde para complacerte, sino para guiarte hacia lo eterno. Él ve más allá de tu momento, ve el propósito detrás del dolor, el futuro detrás de la espera. Cuando hablas, el cielo responde no solo a ti, sino a los que te rodean. Tus palabras pueden traer bendición a otros sin que lo sepas. Una oración tuya puede detener una tragedia, abrir una puerta o sanar una vida.
Nunca subestimes el poder de tu comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, tus palabras dejan huellas en la eternidad. Hay un momento, un instante invisible, en el que el Espíritu se acerca tan cerca que sientes como si respirara contigo. Ese momento en que la atmósfera cambia, en que ya no sabes si estás orando o si Él está orando dentro de ti. Ese es el punto más alto de la comunión. Ahí ya no hablas tú, el cielo habla a través de ti. Y es en esos momentos donde ocurren los verdaderos milagros. No siempre son visibles, a veces son reconciliaciones, perdones, sanidades internas, nuevos comienzos. A veces el milagro eres tú, que sigues creyendo cuando ya no puedes ver. El mayor milagro del Espíritu Santo no es cambiar tus circunstancias, sino cambiarte a ti en medio de ellas. Porque cuando tu fe se mantiene firme, cuando tu voz no se apaga, el cielo se abre sobre ti. Si hoy estás orando por algo y no ves respuesta, no te detengas. Sigue hablando con el Espíritu Santo. Tu oración de hoy puede ser la que rompa el muro de mañana. Dios no está en silencio, está trabajando. Y cuando menos lo esperes, verás cómo todo encaja, como lo que parecía imposible se cumple con precisión divina. El cielo no es sordo a tu clamor. Cada Espíritu Santo, ayúdame que has dicho en medio de tus lágrimas, ha sido escuchado. Cada no puedo más ha sido tomado en cuenta. Y cada vez que has dicho gracias, incluso sin entender lo que pasaba, el cielo ha sonreído. El Espíritu Santo ama cuando lo invocas con amor. Él se mueve en medio de la adoración sincera, de las palabras dichas con fe, de las almas que se atreven a creer que Dios todavía puede hacerlo. Si hablas con fe, si te atreves a decir, Espíritu Santo, activa mis milagros, prepárate. Porque el cielo no puede resistir una voz que clama con confianza. Cuando hablas, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Cuando hablas, las puertas se abren. Cuando hablas, lo sobrenatural entra en lo cotidiano. Nunca olvides esto, tus palabras son una llave y el Espíritu Santo es la puerta. Cada vez que hablas con Él, la puerta del cielo se abre un poco más. Y cuando menos lo esperes, te encontrarás caminando dentro de las promesas que alguna vez solo oraste. Así que no calles. No digas ya no tiene sentido. Sigue hablando, sigue creyendo, sigue esperando. Porque cuando hablas con el Espíritu Santo, el cielo se inclina, los ángeles escuchan y Dios se mueve. Tu oración no se ha perdido, solo está madurando. Y cuando llegue el momento perfecto, todo lo que has dicho en fe se convertirá en milagro. El Espíritu Santo está contigo ahora mismo, escuchando cada palabra, incluso las que no pronuncias. Así que respira, míralo en lo invisible, y dile con todo tu corazón: Espíritu Santo, activa mis milagros. Y el cielo, una vez más, responderá. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, activa mis milagros. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.